Como vimos en la escalera de la oración, cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, se nos sugiere pedir un fruto. El fruto que vamos a pedir hoy es reconocer a la Trinidad que nos habita y que también vive en las demás personas. Cuando hablamos de la Trinidad, se nos pueden venir a la mente muchas imágenes. Entonces les voy a compartir algunas imágenes que tal vez nosotros tenemos. Esta es una imagen que hemos visto normalmente, ¿verdad? Sobre el Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Sí. También a mí me gusta mucho esta, que es un icono ruso, y me gusta porque son muy parecidos, ¿verdad? Aunque su expresión no sea muy alegre, muy dinámica, Sí. pero están sentados a la mesa juntos dialogando, ¿verdad? Uh-huh. O también hay un libro que se llama La cabaña, que muestra una imagen de la Trinidad como unas personas que viven en una casa. El protagonista es este joven de camisa amarilla, y Dios Padre está representado a través de esta mujer morena, la mayor, y es quien se dedica como al hogar, a cocinar. Jesús es el muchacho joven, que es un carpintero, y él sale con el protagonista a pescar, a platicar, van juntos por el lago. Y la chica más joven es el Espíritu Santo, que es una persona súper dinámica, que siempre está dedicada al jardín. Entonces ellos conviven con este personaje protagonista. Y aquí está como cuando están haciendo las actividades diarias. Entonces, estas imágenes son algunas que les propongo para que ustedes vayan analizando cómo les gusta más imaginarse a la Trinidad. Entonces, hoy la cita que vamos a leer es principalmente Juan 14, desde los versículos 1 al 26, pero ahorita voy a leer nada más del 20 al 23 y luego vamos a ir mencionando algunos versículos. Este texto es parte del discurso de despedida de Jesús, de cuando estaba en la última cena con sus discípulos. Entonces son las palabras de Jesús antes de morir crucificado, ¿verdad? Siempre, yo me imagino que las últimas palabras de las personas son muy importantes porque son aquellas que quieren que sus seres queridos recuerden. Entonces les decía Jesús: cuando llegue aquel día en que yo ya no esté con ustedes, reconocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y vendremos a él y viviremos en él. Entonces, este último versículo es en el que vamos a enfocarnos en esta primera reflexión. Hacernos conscientes de que la Trinidad nos habita, de que nosotros somos su casa. Y es muy bonito también ver estas imágenes. A mí me gustaban porque nos hacemos conscientes de que la Trinidad es una persona, son personas, y es una comunidad, no es un Dios solo, sino que Dios es también tres personas que están íntimamente unidas. Aquí Jesús en este capítulo 14 nos va explicando: quien me mira a mí, mira al Padre; quien me escucha a mí, escucha al Padre; yo les voy a enviar el Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes siempre. Es el Espíritu Santo quien le da la fuerza a Jesús para hacer todo lo que Él hizo, todas sus buenas obras, soportar los dolores. En todas esas situaciones estaban juntos, ¿verdad? Y particularmente a mí me gusta mucho esa imagen del icono ruso porque
Es una imagen que simboliza la equidad entre las tres personas. Y me gusta mucho imaginarme con la Trinidad sentada en una mesa, dialogando. Y me pongo a pensar de qué cosas podrían haber estado dialogando en esa mesa, ¿verdad? De qué cosas dialogan, porque dialogan todo el tiempo. La Trinidad siempre está tomando decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, como lo dice en Génesis 1:26, ¿verdad? Decían, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese fue un diálogo entre la Trinidad. Luego me ponía a pensar cuando hablaban de planificar la venida de Jesús, ¿verdad? Y me imaginaba a Jesús ahí ofreciéndose, yo voy, yo quiero estar con mis hermanos, quiero hablarles, quiero abrazarlos, quiero ir a caminar con ellos y les voy a enseñar cómo estar más cerca de nosotros, cómo somos realmente, voy a quitarles esas falsas imágenes de un Dios legalista y nosotros hacernos conscientes de que Dios también habla de nuestras situaciones, ¿verdad? Aquello que nos preocupa, a Dios también le preocupa. Yo me hacía también consciente de muchas veces cómo Dios está con nosotros. Particularmente me recuerdo una experiencia en la que me quedé sin jefe porque mi jefe había renunciado y se tardaron como 2 o 3 meses en contratar a alguien que lo supliera. Y yo me sentía como muy abandonada en el trabajo porque este jefe siempre me daba sesiones de coaching, si yo tenía algún problema de relaciones con alguien o algo que me costara en el trabajo, él me iba guiando, me ponía videos de TED Talks, leíamos libros juntos, los discutíamos y era un jefe que me ayudaba mucho a crecer. Y en una de esas, pues yo estaba orando y entendí claramente que la Trinidad quería ser mi jefe, ¿verdad? Y me hice tan consciente de eso que se lo dije al gerente de la planta, ¿verdad? Y le dije, mire, ya tengo jefe. Y él así como, ya quiero contrataron a alguien que no me di cuenta. Y yo le digo, no, es Jesús. Y me encanta hacerle parte de Dios de mis proyectos. Y le empecé a comentar a él. Y además me siento más comprometida porque le estoy rindiendo cuentas a Dios de mi trabajo. Y tal vez así pasa ahora con el teletrabajo, ¿verdad? Porque nadie nos está controlando, pero es nuestra conciencia, ¿verdad? La que nos va diciendo si estamos haciendo bien las cosas o no. Entonces, si les sirve imaginarse así como en una reunión de trabajo, ¿verdad? Para hablar con Dios, les propongo eso, recordar que Dios no tiene jerarquía, ¿verdad? Cuando nosotros igual nos dirigimos a Jesús, también estamos hablándole a Dios Padre, al Espíritu Santo, podemos decirle como nos guste. A mí en lo particular me encanta llamar a Dios Trini, como acortar el nombre de Trinidad, le digo Trini, y en mi casa así le decimos normalmente a Dios, ¿verdad? Entonces, cada quien iremos encontrando la manera en que nos gusta más hablarle. En, en, este, en este pasaje, ¿verdad? También Jesús empieza a explicarnos que es en el momento en que nosotros hacemos su voluntad cuando Él habita en nosotros y se manifiesta más fielmente, ¿verdad? Como lo dice en Juan 14, versículo 23. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos en Él. Entonces también es muy importante hacernos conscientes de eso, de que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, nuestra relación se va estrechando más. A mí me ha pasado que he escuchado cosas de Dios, he entendido cuando estoy orando, ¿verdad? Leyendo la Biblia, he entendido, sería buena idea. Por ejemplo, en enero del 2018 hicimos en la comunidad unos ejercicios espirituales. Nos fuimos 3 días a orar con la Biblia y estuvimos haciendo mucha oración personal. Y en esos días yo entendía, bueno, con mi familia sería bueno en la casa decorar con cuadros que tengan mensajes bíblicos. Y hasta la semana pasada pinté ese mensaje bíblico, ¿verdad? Y pasaron 2 años.
Igual de hacer una comunidad aquí en Carretera El Salvador, también fue algo que entendí de Dios, que mi esposo también me lo proponía y pasaron como 4 meses para que tomáramos las acciones, ¿verdad? Y uno se va dando cuenta, cuando uno pone de su parte y hace aquello que Dios le pide, nuestra relación se va volviendo más cercana, se va volviendo más como un diálogo en el que nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia, y nosotros le escuchamos, nosotros también somos sinceros con él, y así ir también poniendo los medios, ¿verdad? Porque sí hay muchos medios que nos ayudan a sentirnos más cerca de la Trinidad. En la palabra también nos dice en 1 Corintios 6:19 que somos templos del Espíritu Santo. Y eso tiene muchas implicaciones para nuestra vida. En esta época de cuidado, de purificación personal, ¿verdad? Preguntarnos también cómo nosotros cuidamos nuestra moralidad. ¿Qué cosas son las que entran en nosotros o que salen de nosotros, ¿verdad? Que reflejan que somos ese templo del Espíritu Santo, que nos reconocemos como tal. Y también esta verdad de que somos templos del Espíritu Santo tiene unas implicaciones en nuestras relaciones humanas, porque si yo, así como soy templo del Espíritu Santo, los otros también lo son, ¿verdad? Y reconocer también cómo nosotros les tratamos a los demás. Cuando ya a uno le viene saliendo el sarcasmo, el pensar mal del otro, hablarle pesado, gritarle, es porque de plano no nos estamos haciendo conscientes de que el otro es un templo del Espíritu Santo. Entonces, hacernos conscientes de esa realidad para tratarle con esa ternura, con esa dulzura, hacernos conscientes de que Dios lo ama así como es y así le habita. Así que en este momento que vamos a dejar de oración personal, vamos a meditar 3 preguntas. Voy a compartirlas. Primero, analizar qué medios me ayudan a estrechar mi relación con la Trinidad que me habita. Tal vez alguna persona, una canción, la Biblia, alguna persona de la familia, alguna imagen como las que les mostré, algún recuerdo, alguna vivencia o incluso algún problema, ¿verdad? Porque hay algunos problemas que nos hacen buscar más a Dios. La segunda pregunta o el segundo ejercicio, perdón, sería hacernos conscientes de que Dios habita en el otro. Aquí podríamos pensar tal vez en alguna persona que últimamente nos esté costando amar y hacernos conscientes de cómo cambia nuestra actitud al reconocer que mi prójimo es también templo del Espíritu Santo. Cómo Dios me invita a verle, a servirle, a tratarle, a hablarle, a pensar de esa persona. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el versículo con el que Dios me habla hoy? En este tiempo vamos a leer Juan 14, del 1 al 26, y vamos a elegir un versículo, el que más nos guste, para luego compartirlo con la comunidad. Así que vamos a dejar unos minutos